Vamos a empezar a hablar sobre anatomía y fisiología del cuerpo humano, conocer un poco las bases que nos van a ayudar a entender y conocer nuestro cuerpo. Entonces, empezamos por la base de cómo estamos constituidos. Células, tejidos y órganos o sistemas. La célula es el primer nivel de función biológica. Es una unidad fundamental, ya que en ella se cumple la función de relación, de nutrición y de reproducción. La ciencia que estudia las células es la citología. Bueno, hay niveles de función biológica. Al agruparse las células, todas orientadas en una misma función, forman tejidos. Es decir, que el primer nivel son las células, el segundo nivel de función biológica son los tejidos. Al igual que las anteriores, los tejidos se agrupan y forman un tercer nivel que son los órganos. Y varios órganos que trabajan en pos de una misma función forman un sistema o aparato, que es el cuarto nivel. Bien, voy a nombrar algunos componentes de la célula. Entonces, en principio la célula está compuesta por, primero, la membrana plasmática que rodea la célula, tiene poros y determina qué moléculas pueden entrar o salir a través de reacciones químicas para lograr el equilibrio metabólico. 2. El citoplasma. El citoplasma es la sustancia que se encuentra entre la membrana plasmática y la membrana nuclear. Allí se encuentran las organelas. El citoplasma tiene un 70-80% de agua con iones, potasio, sodio y cloro. Por eso se dice que el ser humano es un 70-80% o un poco menos incluso de agua, ya que estamos constituidos obviamente por estas células también. Las organelas, como mencioné antes, tiene que ver con todos los órganos de la célula, ¿sí? Son todos los que vamos a nombrar ahora, salvo los cromosomas y la membrana nuclear. Tercero, el aparato de Golgi. Transporta proteínas, lípidos a la célula y fabrica lisosomas. Lisosomas, como cuarto, digieren las proteínas de las células o materia del exterior. Quinto componente de la célula, mitocondria. Su función es metabolizar y liberar energía almacenada mediante la respiración celular. Esto obviamente que a nosotros, yogis, nos tiene mucho que ver con nuestra actividad. Esta mitocondria produce energía en forma de ATP. ATP es adenosintrifosfato e interviene en procesos anabólicos. Los procesos anabólicos son los procesos de construcción, ¿sí? Y también intervienen los procesos catabólicos. Los procesos catabólicos son los procesos de destrucción. El sexto componente es el centriolo. Introduce al proceso de división celular llamada mitosis y forma parte de la reproducción de las células. Séptimo componente, el núcleo, rodeado por una membrana doble, contiene ADN de la célula y los genes que la determinan en forma y función. Dirige la producción de proteínas. Octavo, nucleolo. Está dentro del núcleo y es de forma esférica y contiene ARN.
ácido ribonucleico. Noveno componente, cromosomas. Se encuentran en el interior del núcleo, contiene ADN, ácido desoxirribonucleico, que es nuestro material genético, el que nos da las diferencias a cada ser humano, ¿sí? Nuestro color de ojos, nuestro color de piel, el pelo, ¿sí? El lacio rizado, el color y demás. Número 10. Ribosomas son los responsables de traducir el ARN y sintetizar nuevas proteínas. Número 11. Retículo endoplasmático rugoso sintetiza proteínas. Número 12. El retículo endoplasmático liso. Su función es sintetizar lípidos. Y por último, el número 13 es la membrana nuclear, que rodea el núcleo, permitiendo la comunicación del interior del núcleo con el citoplasma. Como comentamos anteriormente, las células se agrupan formando tejidos, ¿sí? Estos tejidos tienen diferentes tipos, o hay diferentes tipos de tejidos. Está el tejido epitelial, que es un tejido que recubre el cuerpo y las cavidades de los órganos que se relacionan con el exterior. Tienen la función de revestimiento. Esa es nuestra primera barrera de defensa, ¿sí? Luego está también internamente lo que nosotros llamamos nuestro sistema inmunológico. Es decir, entonces, que la piel, en su función de barrera, por ejemplo, nos protege del sol, ¿sí? Otra de las funciones es la secreción. Podemos hablar de secreción sudorípara y sebácea. Las células principales epiteliales son el melanocito y el queratinocito. La sustancia intersticial, es decir, la sustancia en donde se encuentra este tipo de tejido, es escasa o nula. Es decir, que las células que forman este tejido epitelial están muy pegaditas unas a otras, ¿sí? No tienen en el medio esta sustancia, ¿sí? Intersticial. Tejido conectivo sanguíneo y linfático. Hablamos de este tipo de tejido que se localiza en sustancias intercelulares. Entre ellas se encuentran células que conforman este tejido. La función es transportar glóbulos rojos, blancos, plaquetas y linfa. Las células principales son los elementos figurados, es decir, glóbulos rojos, además plaquetas y leucocitos. La sustancia intersticial, en este caso es líquida, y se denomina plasma. El tejido conectivo está localizado en todo el cuerpo. La función es el sostén de tendones y ligamentos. También de reserva como tejido adiposo y de defensa, ya que es una membrana protectora de órganos como el peritoneo. Las células principales son el fibroblasto, que sintetiza colágeno, y adipocito. El adipocito está relacionado con el tejido adiposo. La sustancia intersticial es semilíquida. Tercer tipo de tejido es el tejido conectivo cartilaginoso y se localiza en articulaciones como la tráquea,
la nariz, los discos intervertebrales, los meniscos, que forman parte de los elementos de la articulación de la rodilla. La función del tejido conectivo cartilaginoso es de sostén y protección. Las células principales de este tejido son los condrocitos y la sustancia intersticial es gelatinosa, el coloidal. Tejido conectivo óseo. Este tipo de tejido está localizado en el hueso del esqueleto. Su función es de sostén de la columna, de protección del cráneo y de palancas de movimiento, como por ejemplo el brazo. Las células principales son el osteoblasto y osteocito, que intervienen en la formación de los huesos. La sustancia intersticial es sólida. Quinto tipo de tejido es el tejido muscular. Es un tejido que posibilita la contracción de los músculos y está formado por células alargadas que pueden contraerse o relajarse cuando son estimuladas. El tejido muscular se clasifica en liso, estriado y cardíaco. La función es la parte activa en el movimiento del esqueleto, músculos esqueléticos. Y las células principales, en este caso es el miocito. No posee sustancia intersticial. Último de los tejidos es el tejido nervioso. Está localizado en el sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal, y en el sistema nervioso periférico, que son los nervios. La función es la conducción de estímulos y respuestas. La célula principal son las neuronas y no tiene sustancia intersticial. Tercer nivel de la función biológica, los órganos. Son estructuras constituidas por varios tejidos que conjuntamente realizan un acto, por ejemplo, el corazón, que es el órgano que impulsa la sangre y que está constituido por tejido muscular nervioso, conjuntivo y por sangre. Cuarto nivel son los sistemas y aparatos. Los sistemas son conjuntos de órganos formados por los mismos tejidos, por los mismos tipos de tejidos que pueden realizar actos independientes. Por ejemplo, el sistema nervioso. Los aparatos son conjuntos de órganos que pueden estar formados por tejidos muy diferentes, que actúan coordinadamente en la realización de una función. Por ejemplo, el aparato digestivo presenta órganos tan diferentes como los dientes y el intestino, y pese a ello cooperan para realizar la función digestiva. Bueno, esto sería todo. Más adelante vamos a continuar con los sistemas, ¿sí?, del cuerpo humano.